¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Me dejan decirle algo de entrada a los fines de ver qué vamos a hacer en la próxima hora? Mire, tenemos un programa hoy que es para no perdérselo. Por lo tanto, si usted dispone de una hora de tiempo, siéntese tranquilamente para poder escuchar lo que tenemos para decirle esta noche. Hay mucho para hablar y hay muchas personas que están invitadas para hablar. ¿De qué vamos a hablar? De la reforma de la Constitución. A ver, creo adivinar lo que usted puede estar pensando. Usted va a decir, uy, qué tema, ¿qué me interesa a mí la reforma de la Constitución? La verdad que yo creo que hay muy poca gente que hoy esté pensando en la reforma de una Constitución. O sea, la gente está pensando en cómo se va a pagar la factura, cómo va a llegar a fin de mes, no sé, todos los problemas que tenemos todos los días. Ya lo escuchamos al presidente, o sea, hay una serie de cargas que nos siguen metiendo todos los días, pero ahora salió este nuevo tema en la provincia, de la reforma de la Constitución, porque la gente quiere acortar los mandatos. Bueno, le vamos a dar nuestra opinión al respecto, vamos a fundamentarla el porqué, lo vamos a hacer sobre el final del programa editorial en el día de hoy, y vamos a tener invitados realmente importantes en esta noche para que nos puedan decir qué piensan de la reforma de la Constitución y se debe llevar a cabo o no entre este año y el otro. Y se le debe de quedar o no acotado el mandato del próximo gobernador, los próximos intendentes, los próximos diputados, los próximos, todos los próximos. ¿Sí? Los que se van parece que quieren dejar armado lo que va a venir. Pero es una cosa que lo vamos a hablar esta noche. Romina, ¿cómo estamos? Buenas noches, Mario, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Daniel? Muy bien, Mario. Muy bien. Acá, esperando el programa. Esperando el programa. Va a estar picante, parece. Vamos a tener un programa picante en la noche de hoy. ¿Y por qué le digo esto? Porque estamos por dar fin a lo que sería una monarquía de 24 años, ¿no? 12 de Juan Carlos Romero y 12 de Juan Manuel Urtubey. Ahora, claro, sorpresivamente son los dos hombres que están trabajando en la reforma de la Constitución. Y uno dice, a ver, ¿qué pueden hablar Romero y Urtubey de la reforma de la Constitución? Sobre todo en lo que hace a gobernadores, ¿no? 12 años cada uno. ¿Y qué podrán decir? No, es mucho. Hay que hacer una Constitución que contemple que para el próximo tienen que ser 8 años. Entonces estarían haciendo un reconocimiento que los últimos 4 años de cada uno de ellos fue realmente malo. Si hubiese sido bueno el gobierno de ellos durante 12 años, lo que estarían dando fe es de que tiene que seguir esto así, porque es realmente fantástico. Sin embargo, ellos mismos saben que no es fantástico. Pero lo vamos a explicar después cuál es nuestra visión sobre el final del programa. Vamos a ir directamente a un bloque íntegro del programa con los siguientes personajes de la política local. Doctor Manuel Santiago Godoy, lo conocen seguramente, presidente de la Cámara de Diputados. Doctor Guillermo Martinelli, un hombre que nos tiene acostumbrado a actuar en la Cámara de Diputados, no solamente por su sapiencia, sino porque además está mucho con nosotros, dándonos su visión de las cosas en muchos jueves de nuestros programas. El doctor Juan Agustín Pérez Alsina fue constitucionalista, estuvo también trabajando en la Constitución, un hombre ligado al Partido Renovador, hoy está trabajando como procurador en la municipalidad, está llevando ahí adelante la procuración junto con Gustavo Sáenz. Va a estar Alfredo Olmedo. Olmedo tiene cosas para decir con respecto a la reforma de la Constitución, porque además Olmedo quiere ser gobernador de la provincia. ¿Estará de acuerdo que le dejen una Constitución ya armada al modo de Urtubey y Romero? Lo vamos a ver. Vamos a estar con Carlos Zapata, un dirigente realmente extremadamente ingenioso, un hombre que quiso ser diputado nacional, lamentablemente no le alcanzaron los números, pero hubiese sido importante para la provincia que este hombre llegue al Congreso de la Nación, como honesto, como laburante, con una serie de cosas más. Y vamos a estar con la doctora Sonia Margarita Escudero. Es el bloque que tenemos preparado para esta noche, donde van a desgranar cada uno su opinión con respecto a esto. Y vamos a estar, como siempre, desde que empezamos el ciclo, con la palabra autorizada como columnista de nuestro programa del doctor Alejandro Sarabia. Por lo tanto, le digo, el editorial va a ir sobre el final del programa. Vamos a estar con el programa primero y después va a estar el doctor Alejandro Sarabia y después voy a estar yo sobre el final con el editorial. Acá me quedo, vamos a la apertura. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Transporte Marcilese, AGI Construcciones.
Bueno, ya estamos nuevamente, muchas gracias. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados en la noche de hoy. Yo no voy a estar en la mesa con ellos por un problema de espacio nada más. Primero, como es el Día de la Mujer, yo no la voy a saludar en especial a la doctora Sonia Margarita Escudero. Hoy ya tuve líos en la radio con esto, porque yo creo que el Día de la Mujer son los 365 días del año, no es hoy el Día de la Mujer. Por lo tanto, simplemente le voy a decir bienvenida. Pero nada más que eso. O sea, para mí la mujer tiene un valor muy grande e importante en la vida, en la sociedad. Entonces no merece ser saludada un día en especial para que le llevemos una flor. Hay que llevarla todos los días si uno puede, y si no, mantener una familia o lo que se quiera mantener, pero hay que respetarla todos los días. Así que le digo buenas noches solamente. ¿Qué tal, Sonia? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Y bueno, y hoy no es una celebración, es una conmemoración. Sí. Conmemoramos un femicidio, ¿no?, múltiple de mujeres que luchaban por sus derechos. Entonces hoy, con la marcha también a nivel de país, lo que se está haciendo es empujar también las asignaturas pendientes, ¿no? Sí, la igualdad en muchas asignaturas pendientes. Sí, es razonable lo que dice y lo que lo da como interpretación, pero lamentablemente se convierten después en días comerciales, ¿no? Es el Día de la Mujer. Y bueno, no sé si mucha gente conoce el contenido. En esa fábrica había mujeres, también podía haber habido hombres, o sea, en definitiva. Pero no es un tema para que tratemos esta noche. Esta noche vamos a tratar el tema de la reforma de la Constitución, ese es lo que nos ha convocado. Olmedo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, si usted me permite, es muy Sí. curioso, ¿no? Uh-huh. Con esto, nada más lo de la marcha. Primero, mi respeto por la mujer, sobre todo mi madre que decidió darme vida y no matarme. Por eso estoy acá. Pero segundo, todos los que marchan por la violencia, femicidio, todo, cuando hubo la sesión para tratar eso, no fueron ninguno. Fue el diputado Durán Cornejo y quien les habla. Todos los demás diputados no les interesó el tema. Tan claro como el agua. Entonces una cosa, que se pongan de acuerdo. Si marchan por algo, que después vayan a trabajar. Buena reflexión. Doctor Godoy, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí, no voy a hablar nada. No va a hablar nada Cuando sobre empiece eso. el momento. Bueno, No, ya la las verdad que mujeres, nos yo la convoca verdad otra que cosa. no coincido en absoluto con el pensamiento suyo, pero bueno, es una manera diferente porque se festeja. Porque yo creo que todo lo que tienen las mujeres lo hicieron con lucha, más allá de las leyes, y las sacaron, y las leyes que salieron por lucha. Y no es porque vaya uno o dos diputados, es porque los diputados y los senadores de la nación y de las provincias en un momento determinado, como ahora se tratan las cosas, ya veremos esa discusión, pero bien. De todas formas, yo creo que todo en la vida es una lucha, Ah, tanto para perfecto. las mujeres como para Así los es, hombres, ¿no? Así es. Pero Y hay para que las llevarla mujeres adelante. más. Pero para las mujeres un poco Para las más. mujeres más. No sé, yo las mujeres que he visto en lucha, que han planteado luchas, las han llevado adelante de forma exitosa, y la mujer que quiso salir adelante, salió adelante. Pero bueno, de todas formas, vuelvo a decir, tiene el tema. Hoy nos convoca la reforma de la Constitución. Sí. ¿Cómo le va, doctor Martinelli? Bien, es un gusto estar acá, y Muchas más en este día en particular, porque el Día Internacional de la Mujer, como bien se apuntó acá, no es un día de festejo, no es un día de regalo de flores o de otra naturaleza, que la parte comercial se encarga de que sea así, precisamente para llevar dinero a sus cajas. Es al contrario, es la reivindicación y la actualización de la lucha de las mujeres, donde están acompañadas ciertamente con algunos hombres, pero que, como bien decía Godoy, esto no es una decisión legislativa que las mujeres han conseguido, son ellas las que han modificado los hechos, y a la modificación de los hechos es que el derecho tiene que cubrirla. Muy bien. Zapata, ¿cómo le va? Buenas noches, Mario, gracias por la invitación. Bueno, doctor Pérez Alsina. Hola Mario, buenas noches. Señores, ¿estamos ante un momento propicio para la reforma de una constitución o de la constitución provincial? No sé quién quiere empezar. Yo creo que sí. Creo que es muy importante que los salteños nos planteemos cuál va a ser el futuro de Salta en los próximos 30 años. Las últimas reformas constitucionales fueron absolutamente negativas y hoy podemos decirlo así. Yo creo que la reforma del 2003 para extender el mandato más del gobernador fue un error. Yo fui convencional constituyente, yo voté por eso, y creo que en ese momento lo único que vimos fue, bueno, un mandato más del gobernador, pero no vimos cómo eso impactaba en las otras instituciones. Y doy un ejemplo, en el mandato de los miembros de la Corte de Justicia. Si los miembros de la Corte de Justicia duran 6 años en sus mandatos y pueden ser reelegidos, y si el gobernador va a tener un periodo de 12 años, en el segundo mandato del gobernador ya nombró a todos los miembros de la Corte.
O sea, eso tuvo un impacto absolutamente negativo en la independencia del Poder Judicial y eso tiene un impacto en el desarrollo humano de las personas de Salta, ¿no? Si nos ponemos a analizar los fallos importantes que afectan derechos, que restringen libertades, son fallos donde la Corte hizo saludo 1, saludo 2 al señor gobernador. ¿Por qué? Porque me interesa que me proponga nuevamente para otro mandato. ¿Hizo o hace? Hace. No, pero en algunos fallos que yo analicé concretamente. Está bien, o sea, estamos hablando de 24 años de dos gobiernos que se asemejan bastante, ¿no? O sea, en definitiva, esa es la preocupación que a mí personalmente se me plantea en función de decir, bueno, dos hombres que si entendieron que los 12 años estaba bien, no serían los hombres que deberían estar haciendo la propuesta ahora por una reforma de la Constitución. O sea, deberían quedarse un poco al costado y dejar que otra gente resuelva. Caso contrario, tendrían que decir, la verdad que nuestros últimos 4 años fueron un desastre, por lo tanto tienen que llegar a 8 porque hemos fracasado. Caso contrario, no estaríamos viendo lo que vimos del helicóptero. Pero es un tema que lo vamos a charlar después si podemos. Olmedo. Ahora tiene que ser el cambio. Ahora. Algo tiene que hacer el gobierno de Urtubey, algo tiene que dejar hecho. Y para mí tiene que ser el cambio. ¿Por qué? Porque el próximo gobernador, hagamos de cuenta que me toca a mí, no soy yo quien va a tener que plantear o decidir cómo sigue esto. Para mí, que tengan un gesto de humildad, así como lo está teniendo la doctora. ¿Se equivocaron? Sí. ¿Eran muchos los 3 mandatos? Sí, pero voy a fondo de la cuestión. Yo pido un solo mandato. Con un solo mandato usted cambia el rumbo de la provincia y que venga otro. Por el otro lado, la reelección, que tenga 2 mandatos para los diputados, senadores, intendentes, concejales. Pero lo más importante para mí, el secreto de todo, es la justicia. A los jueces de la Cámara, de la Corte, perdón, tiene que ser de por vida. ¿Por qué el juez de la Corte siempre va a estar arrodillado hasta al poder de turno? ¿Por qué dijo el gobernador Urtubey que iba a bregar porque la justicia sea independiente? No, hay que hacerla independiente. Y si ese juez no funciona como corresponde, se le hará un juicio político. Pero no puede estar el juez cada 6 años viendo de rodillas al gobernante a ver si lo nombra o no lo nombra. Para mí esa es la clave de la reforma política fuera del solo mandato. Y lo pido que se haga ahora, no se espere al próximo gobernador. Godoy, ¿cómo lo ves? Sí, perdón, sí. Coincido con Olmedo en un solo mandato y después tiene que dejar un mandato de por medio si quieren volver. Un solo mandato de gobernador. Un solo mandato, que no haya un mandato consecutivo, porque eso le da muy buen dinamismo, fortalece los partidos, exige al partido elegir el recambio para continuar con las políticas. Es el modelo de Chile y el modelo de Uruguay, que son muy exitosos. Pero no coincido con el mandato vitalicio de los miembros de la Corte. Pero de todas formas, coincidimos con en la época de cuándo hacer la reforma, que ahí donde está el tema planteado. Sin duda, ¿sí? Sin duda. Esto no da para más. Este sistema no da para más. Y, perdón, le agrego algo. Yo pediría que el juez hasta los 70 años y se tenga que jubilar. Para que no entre la cuestión como entró la otra vez, si está en condiciones, no está en condiciones. A los 70 ya dio todo lo mejor de su vida, de un paso al costado, puede ser asesor, puede... Sí, si usted ahorita tiene más de 70. Claro, perdón, Olmedo. Puedo estar equivocado. 10 años en la Corte y se van a su casa. Pero perdón, no quiero, hay un tema que me preocupa, que es el tema de la edad. ¿Usted esto lo piensa extender también a los periodistas? ¿Cómo? ¿A los periodistas también? A los 70 años todos a la casa. ¿A los 70 años hay que irse? No. Mire, pasan los gobiernos, Mario, y usted sigue. No, por eso digo, pero a ver, está bien, pero le digo, ya pasé, ya me preocupa. Usted es parte de la historia de Salta, responsable también de los éxitos y de los fracasos. Bueno, pero por favor no me saque de circulación si es gobernador. O sea, con esa ley de 70 años. Momento, Alfredo, pasa ahí, Mario, Pero es que 70 años todavía una persona es joven, se entiende por lo menos. Bueno, no importa. A ver. 75, pero que no pase lo que pasó en la Suprema Corte, que de pronto se pone en cuestión. Ese entra ya en el tema específico. El tema de la reforma. Bueno, pero a mí no me deja, a mí me gusta no dejar nada librado al azar. Yo soy claro y contundente para resolver los problemas de los argentinos y de la sociedad. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted cree que la gente está interesada hoy en que se trate este tema? La verdad que no sé si la gente está interesada. Yo lo que digo es que no es cierto que el mandato de los gobernadores de Urtubey y Romero haya sido por 12 años, sino era por 4 años. Y después tenían que elegirse de nuevo. Y la gente lo votó, se ve que estaban interesadas, obviamente, en que lo voten y por eso ganaron. No es que
yo me quedo 12 años y otro se queda 12 años, no es así. Yo creo que es el momento. Tengo escrito un proyecto firmado por todos los justicialistas para tratarlo este año y elegir convencionales constituyentes en el 2019. Que contemple todo lo que le gusta, mandatos, pero yo no digo cuántos años, sino yo mi propuesta para plantear a la discusión digo que sea un mandato de 5 años, por ejemplo. Después planteo que la Corte, que los jueces de la Corte tengan 8 años, y me parece mucho. Ahora ya estoy volviéndome para atrás y a mí me gusta 10. Y pretendo que... Bueno, ahí tenés, pero yo no quiero hablar, digo que es el momento. Creo que hay que poner en la Constitución un porcentaje que tiene que tener el presupuesto para educación y salud. 40% para educación, pero, perdón, para que no lo pueda bajar ninguna ley. Yo lo que no quisiera es desviarme del tema, también, porque para que podamos entrar cómo va a ser el proyecto, yo te quiero primero hay que plantear. ver cuándo va a ser. Eso, para mí va a ser así. Cuando se llame a gobernador en la próxima elección, también se tiene que llamar a... Yo digo que tiene que llamarse a convención constituyente, que la reforma de las PASO en adelante, la reforma constitucional no tiene absolutamente nada que ver ni con Romero, ni no sé, alguna vez firmaron, pero creo que fue con algún propósito electoral de esa campaña. Creo que Urtubey no quería reformar la Constitución en lo más mínimo, no quiso nunca. Él dice que sea el próximo gobernador el que venga y no, pero ahora ya dijo que sí. Bueno, no lo escuché. Pero no será para reelegirse. Nosotros él no puede. Pero... Nosotros creemos que hay que revisar los mandatos, pero para abajo, no para arriba, ¿no? Entonces, listo. Y después organismo de control, pero digo, lo que a vos te interesa, sí estoy de acuerdo con que este año discutamos y se elija convencional y constituyente en el 2019 junto con gobernador, intendente, todo, absolutamente todo. Ahora, con las PASO, ¿no? Perdón, porque si no, en las PASO vamos a tener la posibilidad de que entren de todos los sectores. Después se unifica un poco las listas y es como que se bueno, el reglamento electoral, si existen las PASO, si no existen las PASO. Los partidos. Hoy entremos a ver si es la oportunidad o no. Claro, porque siempre se habla de la oportunidad. Sí. ¿Cuándo es la oportunidad de reformar la Constitución? La última vez que lo hicimos, se hizo con un propósito, con un solo propósito. Sí. Era que Romero tenga 4 años más. Se hizo para él, o sea, no para la sociedad ni para la gente. Urtubey hizo usufructo de eso también, porque ya había quedado planteado. Entonces nos quedamos con una monarquía planteada de 24 años. Entonces me pregunto, ¿hay derecho a eso? Yo creo que no. Ahora, esos mismos hombres hoy tendrían que hacer el planteo de reformar la Constitución en las condiciones que ustedes están diciendo, o se tienen que agarrar, subir las valijas al auto, cerrar el baúl, irse y dejar a los que quedan para trabajar por un futuro. Porque si no, sería un reconocimiento de que lo que hicieron en los últimos 4 años, si ellos quieren acortar mandatos, fueron un desastre. Yo creo que no hay que... Claro, no hay que despreciar la experiencia de ellos, ¿no? No hay que despreciarla, pero tampoco queda muy bien que ellos que se han quedado 12 años ahora quieran que el futuro se quede 4, ¿no? Claro. El que venga adelante. No es una cuestión un poco de... ¿Cómo lo ve, Martinelli? Yo veo que aparentemente las pretensiones orales de la reforma de la Constitución son el mandato del gobernador. Sí. Me parece que una reforma de la Constitución para eso no es suficiente. Así es. Con ese objetivo no es suficiente. Yo creo que hay cosas importantes que podrían plantearse en la Constitución, por ejemplo, la composición de la Cámara de Diputados y la eliminación del Senado. Por ejemplo, son temas trascendentales. La composición de la Cámara de Diputados puede ser que haya diputados con 400 votos y en la capital tenga que tener 20.000 votos para entrar, ¿no es cierto? Y hay una desproporción tremenda en todo eso. Cometióse en el 98 el error de hacer lo que se llamó la modificación de la Constitución a través de la legislatura, o sea, una enmienda, y le dio al zorro la posibilidad de modificar cómo van a ser los diputados y los senadores. Por supuesto, no se modificó en nada absolutamente. No se modifica tampoco el tema de la incorporación de la mujer, porque la mujer queda en la puerta de las elecciones, ¿no es cierto? O sea, terminan las PASO, hasta ahí la mujer tiene posibilidades de ser uno varón, una mujer, o al revés, una mujer, un varón. Pero al momento, en la general, de distribuir los cargos, desapareció. Entonces el cupo ese es algo que debe trabajarse en la Convención Constituyente eventualmente, ¿no es cierto? Y el tema del gobernador en el año 2003,
yo debo recordarles a ustedes que fueron convencionales constituyentes algunos de los que están acá, 3 por lo menos, Sí, yo sí. 4, porque el mono también lo fue, de que la que estableció los 3 mandatos fue la Convención de 1998. Lo que hizo la Convención Constituyente de 2003 es simplemente evitar la judicialización de lo que se estaba por hacer respecto de la interpretación del artículo 141 de la Constitución. Entonces, lo que hizo la Convención Constituyente es decir lo que significa 3 mandatos seguidos. Y tiene obviamente todo el razonamiento jurídico y fáctico suficiente como para demostrar de que en el 98 eso era así. Entonces, no es que el Romero quiso en ese momento... Bueno, se llamó convención interpretativa. Exactamente. En ese momento Romero no quería ser candidato nuevamente por un fallo de la Corte, sino que quería que la gente lo vote. Queda claro cómo fue el tema, ¿no es cierto? Queda absolutamente claro cómo fue el tema. Y yo creo, de lo que se hizo, no debemos de ninguna manera arrepentirnos. Fíjese que no son las instituciones ni las normas legales las que están realmente en declive, sino los partidos políticos y los candidatos que ejercen la representación de los partidos políticos. China en este momento está por modificar su carta magna para establecer que el presidente de China pueda seguir en su mandato. Bolivia lo propio. Alemania tiene 16 años la Merkel. Es decir, y en Italia es una crisis tremenda, pero por la inexistencia de los partidos políticos en este momento. Es decir, no confundamos que la letra de la Constitución nos va a dar garantía. Pero perdón, a ver, los que quieren continuar en el poder son los que precisamente están en el poder. Pero por lo tanto cuentan con todo el aparato del poder para poder ganar una elección. O sea, es una desventaja. Es muy difícil ganarle al poder. Claro, yo nunca vi que alguien lo plantee eso de la oposición. O sea, eso se plantea del oficialismo. Sí. Y se plantea en beneficio propio, indudablemente. Se cuenta con todo un Estado y con todo un aparato para poder desarrollar una campaña electoral. O sea, con la plata, que es un chorro inmenso del Estado, a disposición de la campaña electoral. Pero realmente eso puede ocurrir, yo no digo que no, pero es una cuestión... Pero no ocurrió nunca, o sea, no hay ningún caso que haya pasado, ¿no? Sí. ¿De qué? De que alguien que esté en el poder lo pueda perder al poder con todo lo que significa el chorro de cosas y de posibilidades que tiene el propio Estado. ¿Cuáles son los casos? ¿De quién perdió? Cristina. ¿Quién, Cristina? No, Cristina no era la candidata. No era la candidata. Bueno, ahora, pero ¿por qué no apuntamos a ser países civilizados? Se podría considerar civilizado, como puede ser pero, por ejemplo, Chile, que a los 8 años se va a su casa. A los 4 años. Roberto Romero pretendió volver y le ganó Ulloa. Porque no era poder. No estaba en el poder. Había sido Hernán Cornejo. Sí. Hernán Cornejo le entregó a Ulloa. Pero Hernán Cornejo tuvo la necesidad. Porque no quería que Romero entonces vuelva se trata a ganar. de una cuestión de hombres. No, pero a ver, doctor. Se trata de una cuestión de hombres, no de la ley. Doctor, si se trata de una cuestión de hombres. Claro, pero hay que ver quién la propone. Porque quien facilitó de que vaya Hernán Cornejo fue Roberto Romero. No lo facilitó, lo llevó de la mano y lo puso en el cargo. Está bien, para ser más generoso con él. Para mí el gobernador tendría que tener un solo mandato y que no pueda repetir ni después de tantos años. No, uno solo pasó a la historia y se fue a la casa. Y otra cláusula importante, prohibición de elección entre parientes, no sucesión entre parientes. Lógico. Eso es muy importante. Ahora viene otra, me parece. Dale. Bueno, a ver, Zapata. Mire, desde mi punto de vista, la sociedad no está pendiente si se reforma o no la Constitución, no lo prioriza como una necesidad urgente, sino tiene otras cuestiones como, sobre todo, el trabajo, la situación económica y también la seguridad. La necesidad de la reforma, yo admito que es cierto. Yo considero que tiene varias falencias en la parte institucional, en la parte de control básicamente, en la parte judicial, que han sido manifestadas por el gobernador el 1 de abril del año 2017, donde bregaba para que en el año pasado se sancionase la ley de acceso a la información pública, se le dé independencia al Poder Judicial y se le diera institucionalidad a la auditoría. Una mala interpretación del artículo
169 de la Constitución a través de una ley reglamentaria que es la 7103 a una institución que debiera ser independiente de la política porque va a juzgar la administración de los políticos, se le dio el tinte político y hay oficialismo y oposición, con la perversidad de que 3 de los miembros pueden ser del oficialismo y solo de la auditoría. de la auditoría de la provincia. Entonces, siempre se presupone que hay una votación 3-2. La auditoría debe ser independiente. Los resultados de la independencia de la auditoría lo podemos ver en Brasil. El gabinete de Dilma sesiona en la cárcel. Dilma ha sido destituida. Temer está próximo a sufrir algún proceso y Lula recibió la condena. Eso en el proceso de control. En materia de los jueces, yo considero que deben ser vitalicios y tienen que tener asegurada una jubilación. Está bien, pero antes de llegar a eso, es prudente el momento es prudente este momento. Yo considero que debe ser ahora. Sí. Nosotros firmamos un documento del año 2014 donde consideramos que era oportuno llamar a convención constituyente en el año 2015. Sigo convencido de ello. También debiera, quizás sea extraño y la gente que de derecho me puede llegar a rebatir con toda autoridad, pero debiera existir algún tipo de cláusula constitucional que aquel condenado por un delito de corrupción no pueda ser acreedor de ningún beneficio por parte del Estado, ni jubilación, ni pensión, nada que se les parezca, porque nos saquean y después pasan a ser mantenidos por el Estado de esa forma. La corrupción es el mal de nuestro Pero perdón, tiempo. ¿usted cree por casualidad que nuestra justicia provincial puede llegar a haber algún condenado que haya estado en el Ejecutivo en algún momento? Dígamelo, porque si es así, hasta ahora yo no. realmente le tengo que decir muchas gracias. Entonces están todos habilitados. No hay un solo fallo, creo, de la Corte de Justicia de nuestra provincia. Primero que se haya dado cuenta que cambió el gobierno. Hay o sea, cierta que empezaron a perversidad en el movilizarse Código las causas. Procesal que impide al denunciante seguir y direccionar o intervenir en el proceso para que se produzca la prueba. Hay otra cosa peor. Los jueces Sí. que quieren avanzar en algún tema como eso son destituidos por el jury de enjuiciamiento. Digamos, Entonces, eso es lo que está pasando. Bueno, no hay juez que se atreva. Bueno, ¿En Acá dónde? de Gareca. Ah, Pero Gareca, pero la pucha, no tiene nada que ver tiene nada con que eso. ver, Gareca, con el tema de que avanzó, Bueno, a ver, avanzó vamos. en el tema de buscar corrupción, no tiene nada que ver. a ver, de todas maneras no tenemos ni un funcionario juzgado desde el 83 a hoy, ¿no? Di Pietro. No, discutame, de Pietro lo condenaron. Sí, Di O Pietro. sea, a ver, no, eso no lo voy a aceptar. No lo puedo Bueno, pero aceptar, pero porque, yo a te ver, quiero a decir- Di Pietro es un empleado Pero los jueces- tercera categoría, los cuarta, jueces en ese que le entonces- hicieron una Ahora, cama, funcionarios superiores, que tal cual ya como se lo murió, dice. pobre Di Pietro, ¿no? Le hicieron una cama y realmente lo metieron preso donde tenía que ir preso lo que le dijeron hacer tal cosa. Pero bueno, no es un tema para yo le pido a la justicia, al doctor La Pérez última Alsina. cuestión, Sí. creo que el objetivo, uno de los objetivos que tiene que tener la reforma constitucional es buscar el abaratamiento de la política. La ciudadanía está agobiada por los impuestos que la política malgasta, no vuelve en calidad y en cantidad de servicios. Tendría que ser un punto central de la discusión. Bueno, doctor Pérez Alsina. Sí, yo creo, Mario, te sentí decir permanentemente sí oportunidad, etc. Es uno de los requisitos fundamentales de una reforma. Vidal Campos decía, un gran constitucionalista, que la necesidad y la oportunidad son dos requisitos indispensables para una reforma. Da el ejemplo de todos los pactos federales argentinos. La Constitución del 53 nunca se podría haber hecho en el 19, en el 26, donde había constituciones unitarias. De la necesidad creo que estamos todos de acuerdo. La Constitución debe reformarse y ya hemos visto varios temas que son realmente de larga data. Limitación de los mandatos, representación electoral, es importantísimo, Salta creo que acá lo han dicho varios, la represión es fundamental, la justicia obviamente. Ahora, en la oportunidad, y voy a volver a citarme a Vidal Campos, siempre decía, mezclar en una elección el presente y el futuro en una reforma es lo peor que se puede hacer. Una campaña de renovación de mandatos a gobernador e intendente con una campaña para ver qué se propone en la reforma, creo, a mi entender, acá discrepo con nuestros amigos, es muy malo. Es muy malo. Santiago recién decía, por ejemplo, bueno, 30% para educación propone un constituyente. Y alguien del norte dice, queremos que de los recursos gasíferos y petroleros se dé el 50%.
en una campaña a gobernador, ¿cómo es un gobernador, un candidato a gobernador intendente que va al norte a decir no, estoy en desacuerdo, es irresponsable eso? Ejemplo. Le digo un ejemplo menor. Yo realmente creo que debe haber un consenso, primero para declarar hacia la reforma, y creo que lo peor que podemos hacer es mezclarlo en una campaña de gobernador e intendente. Convencido. Soy convencido que sería lo peor que podemos hacer, porque vamos a estar 1 año y medio, quienes sean candidatos, discutiendo las cuestiones de la reforma cuando está en una campaña para ser gobernador, intendente, legislador, etc. O sea, el candidato a gobernador va a tener que salir a explicar quiénes son los convencionales constituyentes y qué es lo que quiere con la reforma de la Constitución. ¿Y cuál es el problema? En una campaña es lo peor que podemos hacer. Pero el candidato a gobernador tiene que Mientras tener... tanto vamos a seguir y sin creo justicia que la independiente, provincia sin o control. los ciudadanos verían que Espera, a 1 año de la elección, una provincia que está con muchísimos problemas, estemos hablando esto, yo no lo veo bien. Ahora bien, creo que sí debemos hacer un consenso, que se haga la reforma, se planteen puntos básicos independientemente de la campaña, y el próximo gobernador, sea quien sea, sí pueda hacer una convención, que si me permite debe ser, no durar más de 20 días, la del 53 duró 30, con convencionales que obviamente deberían ser ad honorem, pero ya llegar con el núcleo de coincidencia a la convención y en 15, 20 días votar. O sea, pero entonces serían años pares, no en años impares. Claro, posterior a la reforma. O sea, si no es el 2018, es el 2020. No, digo que la convención, la reforma de la Constitución debe ser al año siguiente de que elijamos Entonces el 20. Por eso el 20, lo que sí, estoy diciendo. perfecto. En los años Para pares. esa época, ¿vos crees que ya el próximo gobernador va a arreglar todos los problemas? No es lo que estoy diciendo, Santiago, no, para nada. Lo que estoy diciendo es, sea quien sea, es Godoy gobernador el día tal, bueno, al mes seguido ya viene un consenso del núcleo, con una coincidencia de puntos El básicos. consenso lo hace el nuevo gobernador. Y ya, Claro. no, Fija es la que pauta, no. los Claro, lo hace el nuevo Pero según Peña, el que tiene el Aparte, gobernador, el que maneja el poder y tiene la- hay una declaración de viene el necesidad domingo. de la reforma que la hace la legislatura. A ver, doctor. ¿Cuánto tiempo va a llegar esa discusión? Doctor Godoy, yo Pero no me es parece que llegar a un núcleo No. de conciencia básica, porque la reforma no es la reforma. Tiene que ser fuera de Tiene la que haber campaña, un núcleo Santiago. de conciencia básica que se discuta Tiene que con la ser sociedad, con los fuera- partidos políticos. fuera de- Efectivamente. Pero a ver, espere, ¿Con qué doctor, le tranquilidad? contesto Un yo. núcleo de conciencia, ¿qué se va a reformar? A ver. Mandato, no vaya a reformar lo que Pero ¿con dice. qué tranquilidad vas a decir chao, que voy a en hacer el tal futuro- cosa. No, Doctor, mira. le quiero contestar porque usted ha hecho referencia a lo que yo digo. Claro. Yo lo que le digo, se lo digo en base a información. O sea, hoy los dos grupos políticos que están trabajando en la reforma de la Constitución son nada más ni nada menos que dos hombres que manejan la política en Salta. Le estoy hablando del doctor Juan Manuel Urtubey y le estoy hablando del doctor Juan Carlos Romero. Las reuniones que ellos mantienen y las carpetas que están entregándole a la gente del trabajo realizado por ellos, que son, en definitiva, los hombres que hoy tienen la posibilidad de hacerlo. Yo todavía no vi ningún trabajo presentado del concejal del Tala, ¿no es cierto?, juntamente con el de Orán, que haya una presentación de una reforma de la Constitución. Pero, Mario, están trabajando dos pesos pesados. Por lo tanto, lo que le digo es que los dos pesos pesados son los que se quedaron con 24 años de gobierno en Salta. Entonces, ¿qué es lo que se quiere reformar? ¿Qué es lo que pueden reformar? ¿Por qué no lo han reformado? ¿Por qué no lo han hecho? Yo no tengo o sea, la duda. gente que hoy está esperando y que no tiene comida, Por favor. ¿qué le van a reformar? ¿Qué le van a cambiar la vida a quién? Yo Si no- no pudieron cambiar ellos. No tengo duda de lo que Sí. usted dice, pero esas dos personalidades, con todo respeto, Sí. ya se quedaron sin voto. La gente no los apoya más, a ninguno de los dos. ¿Usted cree? Sí, totalmente. Uno es senador de la nación. No, pero el ahora otro tiene usted vaya y pretensiones de saque ser la presidente foto de la de nación. Salta, no tiene más votos, ninguno de los dos tiene la mayoría. ¿Pero quién Ninguno, le dijo eso? ¿Cómo lo puede Ni no? Urtubey ni Romero. Veo, Alfredo, Viene un gran veo lo que pasa, cambio. estás mezclando presente y futuro, lo que habla de lo que decía No, Vidal no. Campo. Es que no sabemos si no tiene Perdóneme, yo veo bien, como hizo la doctora, un gesto de humildad. No hay gesto de que humildad en política. En ella sí, lo dijo recién. Nos equivocamos en esto y vamos a plantear. Yo a ella la reconozco, no coincido en un montón de cosas y ella lo sabe y ella conmigo tampoco. Pero tener un gesto de humildad para engrandecer la provincia de todos los actores que estamos sentados en la mesa para programar una provincia distinta, y a mí no me da miedo en la campaña gobernador. Si yo voy a ir con la verdad, lo que le prometa le voy a cumplir. Lo que pasa es que estamos acostumbrados que el gobernador que asume dice una cosa y después hace otra. Pero Olmedo no, ¿eh? Yo lo que le digo. Bueno, pero no le van a hacer una reforma a la Constitución para usted tampoco. Yo no veo el inconveniente que plantea aquí en Pero es así. Mono en cuanto a
a que en la misma campaña estemos discutiendo temas de la reforma, estemos discutiendo temas de gestión, porque para la gente, para que entienda por qué queremos reformar la Constitución, le tenemos que bajar a lo concreto. Queremos reformar la Constitución porque estas van a ser las mejoras que vamos a tener en la vida cotidiana, sin perjuicio de que la convención empiece a sesionar cuando ya asumieron las nuevas autoridades. Muy bien, le damos un poquito de participación a nuestro panel. Son prestigiosos. Chicos, vamos. Romina, ¿cómo andamos? Vamos. Me quedo preocupada con lo que venía escuchando de todos los invitados de esta noche, y la pregunta va para la doctora Escudero. Si a ella le parece atinado, digamos, que los políticos tengan esta visión de discutir ya en este momento la reforma de la Constitución provincial, cuando en la provincia hay gente que se está peleando por comida, por tener un plato de comida en la mesa, y que justamente los dos impulsores de esta reforma de la Constitución sea gente que, bueno, en su vida pasó hambre. A ver, se habla de la reforma de la Constitución no ahora, se viene hablando desde hace tiempo, y justamente se viene hablando desde hace tiempo porque el diseño que tenemos de estos mandatos tan largos de gobernador, que tiene tanto poder y acumula tanto poder contra una justicia que es absolutamente subordinada a ese Ejecutivo, está generando problemas muy graves a las personas en su vida cotidiana. Por algo, hace 6 años y medio, todos los viernes da vuelta a la plaza un grupo de personas pidiendo justicia y pidiendo que se termine la impunidad. O sea, a esas personas no les podemos decir, no, tenemos que esperar 2 años más. No. Cuando miramos las estadísticas de la provincia, vemos, la provincia de Salta es la provincia que tiene el índice más alto del país de muertes maternas. ¿Por qué? Porque se están llevando adelante políticas que son negativas. ¿Por qué? Porque no se aplican leyes nacionales, porque no se aplican derechos que aprobó el Congreso Nacional. No hay educación sexual en las escuelas, no hay acceso a los anticonceptivos, se mantiene a las personas jóvenes vulnerables en una total ignorancia de sus derechos. Eso está saltando en las estadísticas, y por eso estamos diciendo la reforma constitucional tiene que ver con lo que está pasando la gente en su vida cotidiana. ¿Y qué cambia, Sonia, que sea año 19 o año 20? Porque no tenemos justicia, porque las mujeres están muriendo. Después de la creación del gobernador puede sesionar la convención. Por eso, que sesione después. Con una campaña que ha terminado. Que sesione después, pero que se elija todo junto. Porque entonces tenemos una sola campaña, un solo gasto. Sería un gravísimo ¿Vos viste lo que es el gasto electoral cuando la gente se está muriendo de hambre? Sería la campaña de la demagogia absoluta. Ahora, Sonia, por ejemplo, nosotros tenemos una provincia con todos estos datos que está dando, que son realmente ciertos. Sin embargo, tenemos la modernidad del voto electrónico, con lo que el voto electrónico sí que cuesta en serio desde el primer mundo, ¿no? El costo. Bueno, yo tengo mis reservas con el voto electrónico, sí, doctor, no genera confianza. Digo, la doctora dice que con la reforma se acaban estos asuntos, pero estás nombrando que hay leyes que establecen tanto en la nación como en la provincia la educación sexual. Entonces no es la falta de normas. Son los mandatos excesivos así que eso, de la gente que no está permitiendo. La ley existe y en la Constitución también hay una serie de normas que existen, pero que no lo hacen cumplir. Pero si en Salta se cumpliera la Constitución, pero no por supuesto. Porque la justicia no lo hace cumplir porque no hay justicia independiente, por este diseño institucional que tenemos. Porque la Corte es sumisa. La Corte es sumisa y los otros jueces. El protocolo del aborto no punible, por ejemplo, protocolo de aborto no punible. Nunca he leído un fallo con tanto desprecio por la mujer. Sí. La vida. A tu mujer no la invitaron a firmar ese fallo. Lo sacaron cuando ella no estaba. Graciela Kaufmann después dio su opinión en otro fallo diferente. Sí. Pero esa situación, ese protocolo de aborto no punible, que es absolutamente inconstitucional, está causando daño y está causando muertes. Por eso te digo, es el diseño institucional de una justicia que no es independiente, porque está dependiendo del Poder Ejecutivo por este diseño que tenemos. Son los hombres que están en la justicia. Son los hombres que están en la justicia. Perdón, vamos a Daniel. Sí, para el doctor Pérez Ancina, quiero hacer un razonamiento así descarnadamente político. Si uno ve el tablero desde afuera, el tablero político, ve que
quienes están impulsando esto, digamos, tienen los números y la fuerza necesaria como para impulsarlo, eso por un lado. Y si uno ve el escenario de la población, que generalmente pone en una misma bolsa toda la clase política, aunque no sea así en la realidad, hay un pedido de acortar mandato. ¿No le parece que Gustavo Sáenz, que se proyecta muy bien hacia el futuro, no solamente puede perder esta batalla, sino que le puede costar demasiado en términos de popularidad con la gente? ¿El plantear la reforma? Plantear que hay que suspender la reforma. No, yo creo que marcaría, Daniel, una gran seriedad en este tema y pensando en el futuro. Una cosa es la legitimidad para elegir una convención, porque si se hace una convención por imposición de mayoría sería lo peor que podemos hacer, digamos, hablando de la Cámara en su contexto actual, que declare la necesidad, imponga los temas y lleguemos a la convención con eso. Yo creo que quienes sean candidatos más allá de Gustavo podrían plantear a la sociedad, y Gustavo lo dice, estoy de acuerdo con la limitación de los mandatos, lo ha dicho ya expresamente, y podemos hacer un compromiso quienes sean candidatos a que se obligan a ello, y ya con un compromiso de que la convención se haga después. Yo creo que tenemos que diferenciar muy bien el gobierno. Gustavo está de acuerdo con el comportamiento de los mandatos, está de acuerdo con la representación electoral, con que hay que reformar la justicia, Sí, o sea que son puntos que estamos más o menos de acuerdo. Yo he visto varios compromisos, he visto un hombre que decía no va a haber inflación y va a haber hambre cero. De acuerdo, pero ir a... Y yo tiene que ver los si me compromisos. disculpa, Daniel, y lo otro que ya lo veo como ciudadano, a mí no me gustaría este año, el año que viene, con los problemas que tenemos, hablar de la reforma. Lleva mucho tiempo, muchas reuniones, mucho estudio, mucho consenso. Y debe hacerse en un ámbito fuera de lo electoral, que salga totalmente fuera de lo electoral. ¿Y por qué lo quisieron en hacer una en el municipio, convención no entonces? puede haber oposición y oficialismo. Una convención debe tener otro contexto. Y de ahí sí cada gobernador vaya con su propuesta de qué es lo que quiere hacer en estos 4 años, limitar los mandatos, hacer esto, salud, educación, etcétera. Yo creo que más que escuchar lo que dice Gustavo, como dice el doctor, hay que escuchar la necesidad y lo que dice. No, me preguntó expresamente el daño que le puede hacer sobre a este tema, Carlos. Entonces, yo creo, y ojo, es una opinión que estoy dando mía, me hago cargo, lo hemos conversado, tenemos pensamientos similares en esto, pero sí coincidimos que no es el momento. No es el momento. Eso bueno, señores, indudablemente esto está planteado en la sociedad. Yo la verdad que no sé si la sociedad está esperando que esto se plantee. O sea, porque todo siempre se habla en nombre de la gente. Dice, la gente quiere un cambio y la gente quiere una reforma de la Constitución. Yo hasta ahora no encontré ningún vecino. La gente quiere renovación de la política. No, eso sí, bueno, pero la renovación va a venir con las próximas elecciones. O sea, eso no hay duda, porque es una necesidad. Y lo que sí estamos todos de acuerdo de que hay puntos que hay que tratar. O sea, la justicia es uno, que es fundamental. Los mandatos es otro. Los controles. Y los controles. Pero bueno, los controles no lo puede. A lo que voy yo, que no pueden estar digitando esto. Las personas que durante 24 años no permitieron ser controlados. Entonces, a ver, yo no voy a ir al penal de Villa La Rosa a decirle que me hagan una ley penal. Sí. Claro. Pero los voy a escuchar. No sé si es claro. Pero los voy a escuchar. Pedirle a Carlos receta de cocina. Sí. Claro. Bueno, les agradezco mucho. Lo empezamos a plantear esto. Gracias, yo no sé, yo espero que trabajemos a favor de la gente en serio alguna vez, ¿no? Más allá de los intereses políticos, que son válidos, pero bueno, hay que también saber aplicar los momentos y tener la cordura necesaria para llevar adelante un proceso que afecte lo menos posible a un sistema que ya está bastante destruido a la clase política, ¿no? Lamentablemente. La gente está esperando que el político le solucione los problemas a ellos, no que la gente le solucione el problema al político, como viene pasando en nuestra Salta. Gracias por la atención de ustedes. Gracias, Mario. Volvemos en un minuto nada más con el doctor Alejandro Sarabia. Banco Macro, te acompañamos a crecer. Por eso asumimos el compromiso de generar acciones de valor económico, social y ambiental, con el objetivo de ser una empresa sustentable. Somos un banco federal que cuenta con más de 480 centros de atención, siendo la única entidad bancaria en 183 localidades. Con nuestro programa abierto a la comunidad Cuentas Sanas, ya beneficiamos a más de 55.000 personas. Acompañarte a crecer es apoyarte donde sea que estés, en el momento que estés. Macro, tu banco cerca, siempre.
sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. En Banco Macro te acompañamos a crecer. Por eso asumimos el compromiso de generar acciones de valor económico, social y ambiental con el objetivo de ser una empresa sustentable. Somos un banco federal que cuenta con más de 480 centros de atención, siendo la única entidad bancaria en 183 localidades. Con nuestro programa abierto a la comunidad Cuentas Sanas, ya beneficiamos a más de 55.000 personas. Acompañarte a crecer es apoyarte donde sea que estés, en el momento que estés. Macro, tu banco cerca, siempre. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. En Banco Macro te acompañamos a crecer. Por eso asumimos el compromiso de generar acciones de valor económico, social y ambiental con el objetivo de ser una empresa sustentable. Somos un banco federal que cuenta con más de 480 centros de atención, siendo la única entidad bancaria en 183 localidades. Con nuestro programa abierto a la comunidad Cuentas Sanas, ya beneficiamos a más de 55.000 personas. Acompañarte a crecer es apoyarte donde sea que estés, en el momento que estés. Macro, tu banco cerca, siempre. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Bueno, como se habrán dado cuenta, no es fácil llegar a una conclusión con respecto a la reforma de la Constitución. Va a ser un tema que dar bastante para hablar. Lo vamos a escuchar ahora en su columna, agradeciéndole profundamente que nos acompañe en este ciclo al doctor Alejandro Sarabia. Hola Alejandro, buenas noches. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. En primer lugar, un saludo a las mujeres en su día de lucha. Respecto a la reforma constitucional, sin duda alguna se pretende instalar por el Círculo Rojo en la provincia de Salta este tema, con forceps, pero el tema este tiene dos singularidades, por lo menos, o dos paradojas. La primera es que lo plantean las dos personas que usufructuaron durante 24 años el ejercicio del poder. Al plantear ellos una reforma constitucional, sucedería una figura del Código Penal que se llama ultraactividad de la ley. En este caso, sería ultraactividad de un poder que está feneciendo. La segunda paradoja es una paradoja argentina. Los argentinos, cuando tenemos un problema, nos paramos frente al problema y decimos, hay que sancionar una ley. Y después
sancionada la ley, buscamos todos los subterfugios para violarla. Entonces, los problemas se acumulan y nunca resolvemos nada. Hay un pensador, un político alemán, Lassalle, Ferdinand Lassalle, muerto trágicamente a mediados del siglo XIX, político socialista, fundador de la socialdemocracia, que en una serie de conferencias se plantea qué es una constitución. Nosotros podemos decir que la Constitución es un librito escrito donde están los derechos y garantías y donde está en la segunda parte la anatomía y la fisiología del poder. Pero Lassalle decía que en realidad lo que hay que ver para considerar una Constitución son los factores reales de poder. En esos términos se refería. Cuando esos factores reales de poder están contemplados en esa Constitución, ella va a ser vigente. A esos factores reales de poder nosotros deberíamos agregarle los usos y costumbres de una sociedad. Factores reales de poder más usos y costumbres contemplados en la Constitución garantiza su vigencia. Eso es lo que sucedió en el primer mandato del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, que tuvo 2 periodos de 4 años cada uno, y cuando le ofrecieron el tercer periodo dijo no, tercer periodo no. Eso es un acto de ejemplaridad. En Salta lo que faltó es ejemplaridad. Esa ejemplaridad es la que funda esos usos y costumbres que tuvo vigencia como norma consuetudinaria en Estados Unidos hasta el año 51, que recién la contemplaron en la 22ª enmienda constitucional. Recién pasó a estar escrita. Entonces, si los propulsores, los 2 beneficiarios de esta reforma, los propulsores, los que estuvieron 24 años, hubiesen dado un gesto ejemplar, ese gesto ejemplar se hubiese hecho carne en nuestra comunidad política y no tendríamos la discusión que tenemos. Sí es necesaria la reforma constitucional, pero no solamente, el señuelo es el evitar las reelecciones sucesivas. Eso es necesario también. Pero aquel gran problema es el sistema de control. El sistema de control que pasa por el poder legislativo, por el poder judicial, por el Ministerio Público y por la Auditoría General de la provincia. Esas cosas tienen que ser reformadas. Las cabezas de esos poderes, la selección de las cabezas de esos poderes y la dinámica de esos poderes tienen que ser reformadas para reformar el sistema de control. Por último, para terminar, una frase. Dura es la verdad, mas no en tu boca, para entendidos. Y otra cuestión. Ninguno de los actuales depositarios de ninguno de los poderes estatales puede ser beneficiado por esta reforma constitucional. Ninguna cabeza de ninguno de los poderes puede ser beneficiada, porque es una cuestión de elemental estética institucional, es una cuestión de elemental respeto. Si eso sucede, hay trampa, y es una trampa que nos viene ya de los griegos viejos, de los viejos griegos homéricos, con el caballo de Troya. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, este es el tema del cual estábamos hablando. Este nuevo arreglo entre las figuras de los 2 hombres que manejaron la provincia durante 24 años. Estamos hablando de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey. Hombres que no hace mucho tiempo atrás se acusaban, en el caso de Urtubey, cuando le hicimos una nota, ustedes seguramente se acuerdan, esto pasó en Roma, dijo que el señor Juan Carlos Romero era directamente un mafioso. En las últimas elecciones que tuvieron que confrontar, el doctor Romero dijo que este chico le había robado las elecciones porque había hecho fraude con el voto electrónico. Bueno, parece que todo eso es pasado. Estas fotos que estamos viendo hablan de una nueva sociedad política
que se llevó adelante entre el fin de pasado y el fin de pasado anterior, donde están trabajando juntos en un proyecto de la reforma de la Constitución. Entonces yo me pregunto, señores, ¿puede ser posible que estos dos hombres, enemigos de hasta no hace mucho tiempo, denunciante Juan Manuel Urtubey, ¿a quién? A Juan Carlos Romero, 12 años en la corte, nunca se movió un papel, nunca se movió un papel. Juan Carlos Romero sigue teniendo eso en su conciencia, me imagino, sabrá si es culpable o inocente, pero la justicia en Salta no dijo nunca nada. Están trabajando juntos, hicieron un proyecto que lo envió o se lo entregó el doctor Juan Carlos Romero al señor Leavi, como diputado nacional, para que analice la reforma de la Constitución. Mi pregunta es, ¿están habilitados estos dos hombres después de 24 años, va a cumplir también Urtubey dentro de 2 años, 1 año y medio en el poder, para tener influencia sobre la reforma de la Constitución? Creo que es un hecho que lo tienen que considerar ustedes. Porque no han cambiado prácticamente nada las cosas. La pobreza sigue igual. Los temas estructurales de la provincia siguen siendo los mismos. Entonces, ¿de qué sirvieron 24 años de gobierno? 24 años de gobierno, además de mantener una monarquía, no es otra cosa que eso. O sea, es tener poder personal. Pero la gente está mejor. Hubiese sucedido esto que vamos a ver ahora y que pasó la semana pasada, si estos señores en 24 años de gobierno en la sociedad hubiesen hecho algo para cambiar la vida de las personas. Esto pasó con un helicóptero que llegó a un lugar donde estaba inundado y dejó mercadería, y de ahí se desarrolló esta situación. Esto seguramente lo han visto a través de internet, los que lo quisieron ver. Un helicóptero que llega a dejar comida llega a dejar, ¿sí? Y llevan 10 bolsas de comida para 83 personas. Esta es la Salta que se queda después de 24 años. Alguien va a decir, che, pero esto es un golpe bajo. No, esta es parte de una sociedad que está en esa situación, pero el norte de nuestra provincia está toda prácticamente en esa situación. El doctor Juan Carlos Romero, cuando junto con Draumi y el señor Menem vendieron YPF, hicieron lo que hicieron con la Argentina en lo que hace a la venta de las cosas y desguazaron prácticamente todo el norte, fue consciente de que esa situación podía llegar a pasar, y yo creo que debía haberlo sido. Sin embargo, siguen teniendo pretensiones de poder. Se juntan las cúpulas mayores, hacen reformas de la Constitución y lo que quieren seguramente es enmarcarle al que venga cuáles son los destinos de cómo tiene que manejar la provincia. ¿Qué tal? Nos encontramos el jueves de la semana que viene. Gracias, muy buenas noches.